Qué gran bendición poder estar nuevamente aquí juntos, reunidos para leer la hermosa palabra de Dios. Y vamos a continuar en el libro de los Hechos, en esta serie que, bueno, para recordar un poco, nuestro objetivo en la lectura del libro de los Hechos es encontrar sobre la iglesia de Jesucristo, que la iglesia de Jesucristo es la única iglesia que hay, ¿vale? Y vamos a encontrar, pues, claves que nos digan cómo es, qué es exactamente, cómo se comportaban, qué es lo que hacían, qué significa ser iglesia de Dios. Y para ello, pues es un poco el enfoque que le vamos a dar y le estamos dando en esta serie de lectura al libro de los Actos o Hechos de los Apóstoles. Bueno, antes que nada, para el que no me conoce, mi nombre es Luis. Nuevamente lo digo y lo diré y seguiré diciendo, no soy maestro, no soy apóstol, no soy profeta, no soy pastor, yo no soy nada más que un discípulo de Cristo. Y mi único objetivo es ser ese. Mi único objetivo en la vida es ser ese. Ser un discípulo de Cristo. Así que bueno, vamos a pasar a la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. El último video lo terminamos en el capítulo 12, un poquito recordando qué es lo que leíamos, pues un poco la persecución que se llevó a cabo, luego la conversión de Saulo, ¿no? Que se encontró pues con Jesucristo. Jesús le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Pues él se convirtió al Señor, se convirtió en cristiano, que aún no eran llamados cristianos en esta relatoria de hechos, que ya llegaremos a ello. Encarcelaron a Pedro, Dios lo liberó de la cárcel, y aquí lo último es que Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido su ministerio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Habían tenido un servicio que ir a cumplir a Jerusalén, también habían ido a Judea, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, mejor no lo digo, leamos el capítulo 12. Y bueno, pues vamos a ir al capítulo 13 directamente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, como Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Esto es algo muy hermoso porque vemos que yo me presento, ¿no? Como que yo no soy ningún maestro, ni profeta, ni apóstol, ni pastor, ni nada de eso. Esos son ministerios, esos son servicios, no son cargos, son servicios que están instituidos por Dios. Y el que está llamado a este servicio o a este ministerio es llamado por Dios, por el Espíritu Santo. Y aquí lo vemos claramente. El Espíritu Santo dijo, ministrando pues estos al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? Estar sirviéndole al Señor. ¿Cómo le estaban sirviendo ellos? Estaban siendo profetas, estaban siendo maestros, estaban predicando el Evangelio. Y entonces ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y cuando hubieron ayunado y orado, pusieron las manos sobre ellos y dejáronlos ir. Estaban ahí, por lo que veo, no lo que veo, lo que dice aquí, ¿no? Estaban en Antioquía ciertos profetas y maestros. Estaban reunidos, estaban juntos, y básicamente el Espíritu Santo dijo, mándenme a Bernabé y a Saulo a hacer aquello a lo que les he llamado a hacer. Entonces les pusieron las manos y se fueron, y los dejaron ir. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, no por ningún hombre, ¿vale? No por nadie más que por el Espíritu Santo. No, es que pues mi comunidad o mis amigos pues me eligieron como un profeta. No, Señor. El Espíritu Santo descendieron, así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan por ministro. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué fueron a hacer Bernabé y Saulo? Bernabé y Saulo estaban predicando la palabra de Dios
en las sinagogas de los judíos y temían también a Juan por ministro. ¿Qué es ministro? Un ministro es un servidor, es alguien que sirve, es decir, que está haciendo algo para ayudar a alguien o a más de uno. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a cierto hechicero, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Bar Jesús, un hechicero, ¿vale? Se lo encontraron, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea que estaba con este falso profeta que se llamaba Bar Jesús, pero este procónsul, que no es otra cosa que un cargo de la corte, si lo podemos llamar romana, quería escuchar la palabra de Dios de parte de Bernabé y Saulo. Mas les resistía Elimas, el hechicero, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Apartar de la fe al procónsul. ¿Por qué? Porque era un hechicero. Si evidentemente aquí nos está contando que Elimas y Bar Jesús pues eran no, a ver, que así se interpreta su nombre. Pues bueno, yo creo que es el mismo, ¿no? Es claro que Elimas era muy cercano al procónsul y el procónsul evidentemente con sus amigos, pues oye, imagínate ser amigo de los senadores o de los legisladores o del presidente del país, pues seguramente te va a ir bien, ¿no? Entonces dice, yo no quiero que el procónsul se vaya a escuchar la verdadera palabra de Dios, así que lo voy a apartar. Entonces, más le resistía a Elimas, el hechicero, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Quiere decir que la interpretación de Bar Jesús es Elimas, ¿no? Entonces, Saulo, que también se llama Pablo, aquí ya nos dice, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego que no veas el sol por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esto es maravilloso, porque el procónsul andaba con un hechicero. Si es un hechicero, hacía hechicerías, hacía cosas, vamos a llamarlo, mágicas. Pero lo que vio en Pablo, eso definitivamente lo que vio fue un milagro. ¿Cómo es que él creyó porque vio un milagro? ¿Y cómo? Pues bueno, tuvo que haber sido algo maravilloso, sobre todo algo contra lo cual el hechicero no pudo hacer nada. Entonces tenía un poder, evidentemente, el poder del Espíritu Santo era y es mayor que cualquier hechicería. Y partidos de Pafos, Pablo y los que estaban con él vinieron a Perges de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perges, vinieron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, se asentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones y hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Qué maravilla, ¿no? Aquí yo considero que los príncipes de esta sinagoga, es decir, los líderes del judaísmo de esa sinagoga, pues reconocieron, ¿no?, que podrían haber dado algo importante para el pueblo y les dejaron hablar. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, probablemente, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Esto es muy, muy, muy importante porque está separando, ¿no? Varones israelitas, pues probablemente todos eran israelitas. Y los que teméis a Dios, oíd. Porque también había quienes temían a Dios, que no necesariamente eran israelitas, y también había israelitas
que probablemente no necesariamente temían a Dios. Entonces aquí hace una separación y al mismo tiempo está uniendo a quienes, aparte de israelitas, ¿no? Porque recuerden que en las sinagogas entraba mucha gente. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Este es Pablo hablando. Y por espacio como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, las repartió por suerte la tierra de ellas. Y después de esto les dio jueces como por 450 años, y hasta el profeta Samuel. Y entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y quitado aquel, les levantó a David por rey, el cual dio testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. Eso dijo Dios de David. De la simiente de David, Dios, conforme a su promesa, levantó a Israel un Salvador, Jesús. Cuando, antes de su venida, Juan había predicado primero el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan cumplía su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy yo? Yo no soy él. Mas he aquí, viene en pos de mí uno, cuyos zapatos de los pies no soy yo digno de desatar. Varones y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Voy a repetir varones y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Está hablándole a los israelitas directamente. Y a los que de entre vosotros, es decir, entre los del linaje de Abraham, temen a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y es probable, no voy a interpretar porque no se interpreta, pero es probable que estuviera añadiendo justo a los que de entre vosotros temen a Dios, que no fueran necesariamente hijos del linaje de Abraham. Porque sabemos que esta palabra de salvación no es solo para los israelitas. Esta palabra que ya está predicando Pablo es para israelitas y no israelitas. Pero bueno, seguimos en el versículo 27. Porque los que moran en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a ni a las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole las cumplieron. ¿Cómo? ¿Qué es que las cumplieron? Los que moran en Jerusalén y sus príncipes cumplieron las voces de los profetas que todos los sábados se leen. ¿Por qué? Porque no conocían a Jesucristo y no conocían las voces de los profetas. O sea, habían leído y escuchado la escritura por tantos años, pero no lo habían interiorizado. Quizás no lo habían entendido o quizás no le habían puesto atención. Pero como dice Jesucristo en otro pasaje de la Biblia, dice: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Palabras, algo así lo dice. El punto es que él dice: ustedes no me creen, pues escudriñen las escrituras y ahí van a ver que estoy profetizado. Pero como no las escudriñan, como no conocen la escritura, no me conocen. Entonces aquí es lo que está diciendo Pablo. Como no conocían la escritura que estaba profetizado Jesucristo, pues cumplieron lo que estaba escrito, que iban a acabar con la vida de Jesús. Pero solo por 3 días. Versículo 28. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que fuese muerto. Sigue Pablo relatando un poco como la historia del pueblo de Israel hasta Jesús. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas que de él eran escritas, quitándole del madero, le pusieron en un sepulcro. Mas Dios le resucitó de los muertos, el cual fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros os predicamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres.
la cual Dios ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, es decir, el único engendrado por Dios, engendrado. 34. Y que le resucitó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. Dijo así: yo os daré las misericordias fieles de David. Por esto en otro salmo dice también: no permitirás que tu santo vea corrupción. Creo que esto ya lo habíamos leído sí, claro, yo creo que lo leímos cuando estaba Pedro predicando, que no vería corrupción. Creo que es uno de los salmos. Porque por la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Es decir, que cuando dice que durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción, es decir, que se murió, lo sepultaron con sus padres y su cuerpo se pudrió. Por eso nunca más volverá a corrupción después de la resurrección de Jesucristo, porque su cuerpo es real y existe, pero ya no se pudre porque ya está glorificado. Bueno, eso es lo de la corrupción. 37. Mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción. 38. Séaos pues notorio, varones hermanos, que por os es predicada remisión de pecados. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. A ver, hay una profecía que nos está diciendo Pablo que tengamos cuidado de que no nos llegue esa profecía. Mirad, menospreciadores, y maravillaos y pereced, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no la creeréis aunque alguien os la contare. ¡Qué potente! Este versículo es súper potente. Vamos a anotarlo aquí. El 13:41. Yo obro una obra en vuestros días. ¿Qué obra? La resurrección de Jesucristo. Obra que no la creeréis aunque alguien os la contare. 42. Y salidos los judíos de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente se les predicasen estas palabras. Aquí está lo que estaba diciendo yo en el 42. Que sí, no eran solo judíos los que estaban escuchando, no eran solo israelitas los que estaban escuchando. Pablo se estaba dirigiendo, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a todos los que temen a Dios. Efectivamente había gentiles ahí. Confirmado. No era una... No... Bueno, sigamos. 42. Y salidos los judíos de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente se les predicasen estas palabras. Es decir, se maravillaron con lo que escucharon y querían seguir escuchándolo. Esto es hermoso. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos religiosos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Esto es lo que pasa cuando se predica el evangelio. Generas mucha inquietud. Generas inquietud entre quienes, entre los que temen a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bueno, seguimos leyendo 45. Mas cuando los judíos vieron las multitudes, fueron llenos de envidia y contradecían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, tomando denuedo, dijeron, de nuevo es como podían hablar ellos con el Espíritu Santo de una manera poderosa, potente, formal, que nadie podía negar lo que estaban diciendo. Dijeron: a vosotros
a la verdad era menester que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y eso fue lo que pasó. Cuando Jesucristo mandó a predicar el evangelio a todo el mundo. Cuando Él estaba, antes de su muerte y resurrección, Jesucristo mandó a predicar su doctrina, su evangelio, ¿no? El evangelio de Jesucristo lo mandó, el evangelio del reino, mandó a predicarlo, pero dijo que no fueran con los samaritanos y con los gentiles, dijo que solo a los judíos. Y después de su resurrección mandó a todo el mundo. Es decir, y aquí lo dice, lo desechasteis y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo mandó el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y tantos que creyeron fueron ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor fue publicada por toda aquella región. Mas los judíos concitaron a las mujeres piadosas y nobles y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, a los cuales echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se vinieron a Iconio, y los discípulos fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. 13:52. ¿Quiénes son los discípulos? En otra parte de la Biblia se explica que los que permanecen en la palabra de Dios son verdaderamente discípulos de Jesucristo. Los que permanecen en mis palabras son verdaderamente mis discípulos. El discípulo de Jesucristo es el que se mantiene firme y permanece en la palabra de Jesucristo. Y fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí está otra vez la clave de la llenura del Espíritu Santo cuando crees. El discípulo cree. Capítulo 14. Y aconteció en Iconio que entrados ambos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron a los gentiles y corrompieron las mentes de ellos contra los hermanos. ¿Por qué los judíos estaban haciendo esto? Porque está hablando como de los principales judíos, de los más altos cargos del judaísmo en las sinagogas. Ellos tenían ya una posición muy acomodada con el poder, con el imperio romano, tenían el respeto de todo el pueblo, y esto, la predicación del evangelio, venía a destrozar esa tradición, como le llama Jesús, los nicolaitas, que bueno, esto es una enseñanza que no voy a compartir porque no soy maestro, pero luego puedo compartir lo que he aprendido al respecto, de que ellos son grandes y miran para abajo al pueblo y el pueblo les rinde pleitesía. Pues eso se les iba a acabar con el evangelio, y por eso estos judíos incrédulos incitaron a los gentiles y corrompieron las mentes de ellos contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo en Iconio, hablando con denuedo en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, y dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Lo que dice aquí es que el Señor daba testimonio, ¿no?, de que haciendo milagros por las manos de estos apóstoles. Y la multitud de la ciudad fue dividida, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. Mas cuando hubo ímpetu de los gentiles y los judíos, juntamente con sus príncipes para afrentarlos y apedrearlos, entendiéndolo ellos, se huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y por toda la tierra al derredor. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto varón de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado.
Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, tenía fe para ser sano, tenía fe para ser sano. Grábense eso. Es más, vamos a anotarlo. 14, 9 y 10. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y cuando las gentes vieron lo que Pablo había hecho, alzaron sus voces diciendo en lengua licaónica, los dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Claro que sí, es lo primero que se les ocurrió. Vieron un milagro hecho por el Señor a través de las manos de Pablo y dijeron, estos son dioses en forma de hombres. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. Esto está muy interesante. Me recordó una película, no sé, yo creo que sí es de Disney, que se llama El Dorado o El Camino hacia el Dorado, que llegan estos dos españoles, ¿no? Llegan a esta tierra El Dorado, que es como en tiempos de la conquista de América, porque no el descubrimiento, pero sí la conquista de América, y pues van a un pueblo y la gente los ve pues altos, con barba, cabello, pues que no tiene nada que ver con su... Bueno, ya me estoy... Entonces creyeron que eran dioses y le pusieron aquí a Pablo y a Bernabé Mercurio y Júpiter. Y querían sacrificar para ellos el sacerdote. Lo cual, versículo 14 del capítulo 14, lo cual, cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rompiendo sus ropas, saltaron en medio de la multitud dando voces. Oh, no, pues, ¿qué está pasando aquí? Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros hombres somos de iguales pasiones que vosotros, y os predicamos que de estas vanidades os convirtáis. ¿De cuáles vanidades? De esto que estaban haciendo, de las guirnaldas, ¿no? ¿Cómo dice? Toros, guirnaldas y sacrificios. Dice, de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto hay en ellos, el cual en los tiempos pasados dejó a todas las naciones andar en sus propios caminos. Aunque no se dejó a sí mismo sin testimonio, bien haciendo, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Esto es muy hermoso y lo voy a anotar, porque hay mucha gente que, bueno, dice, ¿cómo? Dios no existe si no se le ve. Dios no existe porque no lo podemos ver ni tocar. Aquí está hermoso, ¿no? Porque dice, en los tiempos pasados Dios dejó a todas las naciones andar en sus propios caminos. Así como estos de licaónicos, los dejó sus guirnaldas y sus toros y adorar a Júpiter y no sé cuánto, pero no dejó al pueblo, al mundo, sin su testimonio, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. O sea, esa lluvia que cae del cielo y que riega los montes, las montañas, esos pajaritos hermosos, las flores preciosas, las frutas que nos comemos, son el testimonio de la existencia de Dios. ¡Qué hermoso! 18. Y diciendo estas cosas, con dificultad impidieron las multitudes a que no les sacrificasen. Espérame, déjame anotar, eso está muy hermoso. Ya lo anoté. Y diciendo estas cosas, con dificultad impidieron las multitudes a que no les sacrificasen. Entonces sobrevinieron ciertos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron arrastrando fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y se entró en la ciudad. Y el día siguiente se partió con Bernabé a Derbe. Y cuando hubieron predicado el evangelio a aquella ciudad y enseñado a muchos, volviéronse a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando las almas de los discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto también es muy hermoso, muy poderoso. Así es,
Muchas tribulaciones hemos de vivir el pueblo de Dios para entrar en el reino. Pero esto está muy, muy, muy potente también. ¿Qué es lo que hacían cuando visitaban a los discípulos? Los exhortaban a que permaneciesen en la fe. 23. Y cuando les hubieron elegido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Esto es una de las claves también de la iglesia. Tenían ancianos en cada una de las iglesias. Ancianos en cada una de las iglesias. Más adelante en la Biblia entenderemos lo de los ancianos. Pero habla de plural. Habla de una pluralidad de ancianos en las iglesias. Porque si no diría, dice, elegido un anciano en cada una de las iglesias. Pero no dice elegido un anciano en cada una de las iglesias. Dice elegido ancianos en cada una de las iglesias. Habla de una pluralidad de ancianos. Entonces, ¿y qué es eso de iglesias? Porque hablamos de que hay una sola iglesia. Bueno, cuando se habla de iglesias, se refiere a los conjuntos, a los grupos de personas de la iglesia. Por ejemplo, aquí vemos en el versículo 21, aquí arribita, dice que estaban en Listra, Iconio y Antioquía. O sea, habían al menos, ahí luego mira, Pisidia y Panfilia en el 24. O sea, es decir que en cada ciudad había iglesias porque son la iglesia de Antioquía, la iglesia en Iconio, la iglesia en Listra. Entonces, son eso. No son muchas iglesias de denominaciones diferentes y llamadas de la iglesia de Jesucristo de Antioquía. Pues no, es la iglesia de Jesucristo que está en Antioquía. Entonces les eligieron ancianos en cada una de la iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Y habiendo pasado por toda Pisidia, vinieron a Panfilia. Y cuando hubieron predicado la palabra en Perges, descendieron a Atalia. Un segundito. Aquí, que es que estaba un poco... Yo creo que ahí. Ajá. Entonces, fueron a Pisidia, luego a Panfilia, y cuando hubieron predicado la palabra en Perges, descendieron a Atalia. Y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que ya habían cumplido. Y habiendo llegado y congregado la iglesia, contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¡Qué hermoso! O sea, nos contó este capítulo todo lo que fue... 14. Nos contó este capítulo todo lo que fueron a hacer estos apóstoles a todos estos pueblos o ciudades. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Lo vimos. Sufrieron. Pero predicaron el evangelio. Y confirman que había abierto a los gentiles la puerta de fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿En dónde? En Antioquía. Capítulo 15. A ver, déjenme confirmar algo en el... Ajá. Empezamos a leer en el 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros como Bernabé. Ellos estaban Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio, Cireneo, Manaén, y eligieron a Bernabé y a Saulo. Bueno, el Espíritu Santo eligió a Bernabé y a Saulo y los mandó a la obra. Es decir, Bernabé y Saulo, váyanse a predicar el evangelio a todas estas ciudades. Y regresaron a Antioquía. Esto es lo que quería confirmar. Salieron de Antioquía, fueron a todas esas ciudades y regresaron a Antioquía para estar con todos esos discípulos de la iglesia en Antioquía, entre ellos los apóstoles y estos maestros y profetas, con los que estaban Pablo y Bernabé. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos en Antioquía, de regreso de su viaje misionero. Qué importante, este es un viaje misionero. Vamos a ponerle aquí, viaje misionero. Los mandó el Espíritu Santo, qué hermoso. Capítulo 15.
Y ciertos hombres que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Este capítulo es muy importante. Pongan atención. Este capítulo es un concilio de la iglesia para definir ciertas cosas. Esto es un capítulo sumamente importante. Entonces, aquí había algunos hombres que habían descendido de Judea que les decían a los hermanos que se tenían que circuncidar conforme a la costumbre de Moisés, si no, no podían ser salvos. Así que hecha una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé y ciertos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Entonces, nos tenemos que acordar que ellos estaban en Antioquía. Esto pasó en Antioquía. Estaban estos hombres de Judea diciéndole a todos los cristianos de Antioquía, que aún no les llaman cristianos, pero vamos a llamarlos así, y les decían que se tenían que circuncidar. Y estamos hablando de miles de personas que estaban en Antioquía. Entonces, la congregación, ¿no? Aquí dice, así que hecha una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé y ciertos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Pues era una comitiva de la iglesia en Antioquía que fueran a hablar con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén acerca de esto. Ellos, pues, siendo enviados por la iglesia de Antioquía los mandó a esta comitiva, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaron grande gozo a todos los hermanos. O sea, esto es muy hermoso porque estaban contando todo lo que había pasado, ¿no? En Fenicia y Samaria. Veían que venía una comitiva de la iglesia en Antioquía y venían con los hermanos y les decían, oigan, los gentiles se están convirtiendo. Esto también es para los gentiles, y esto les causaba mucho gozo, porque en Samaria y Fenicia entendemos que pues eran más bien judíos que se habían convertido al cristianismo, porque contaban la conversión de los gentiles. Y venidos a Jerusalén, la comitiva, fueron recibidos de la iglesia, y de los apóstoles, y de los ancianos, y les hicieron saber todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas ciertos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, que es menester circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Voy a explicarlo otra vez, 4 y 5, es decir, llegaron a Jerusalén. Esta comitiva de la iglesia en Antioquía fueron recibidos por la iglesia en Jerusalén, por los apóstoles y por los ancianos. O sea, es toda la gente, los apóstoles y los ancianos. Y les hicieron saber todas las cosas que Dios había hecho con ellos, pero contaron que había algunos fariseos que se habían convertido, estaban diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces estaban haciendo lo que fueron enviados a hacer, hablar de este tema. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para considerar de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, o sea, que hubo contienda, es decir, que la iglesia, algunos apóstoles, algunos ancianos, probablemente estaban de acuerdo con eso, porque había contienda. Entonces se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros, se atoró esto. Un segundito. Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió de entre nosotros, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Por ejemplo, esto pasó con Cornelio, ¿no? Que fue Pedro a predicar a Cornelio, gentil, y él y una comitiva de otros recién convertidos, judíos, vieron el Espíritu Santo descender sobre Cornelio y su familia. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, así como ellos.
Esto es una cosa muy importante. Seremos salvos. 15:11. Seremos salvos. Esto es para otro tema, pero tengan en cuenta que está hablando de una salvación futura, ¿vale? 11. Ajá. Creemos que seremos salvos, así como ellos. Entonces toda la multitud cayó. Eso fue lo que Pedro se levantó como parte de su participación en esta reunión que tenían para definir qué iba a pasar. Entonces toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo que contaban cuántos milagros y maravillas Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones y hermanos, oídme. Simón, Pedro, ha contado cómo primero Dios visitó a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de estas cosas, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y reedificaré sus ruinas y le volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Esto también es muy... Ay, Dios mío, es que toda la palabra de Dios es hermosa y perfecta e importante. El versículo 17, sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Cómo se invoca el nombre sobre los gentiles y sobre cualquier persona? Bautizándolo en el nombre de Jesucristo. Te bautizo en el nombre de Jesucristo. Eso es invocar el nombre. Pero bueno. 18. Conocidas a Dios son todas sus obras desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo, está hablando Jacobo, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de lo ahogado y de sangre. Es decir, que los gentiles hacían esto y hacíamos esto. Teníamos ídolos, fornicábamos y comíamos ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia de enviar varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, es a saber, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Este versículo 22 está diciendo que después de haber escuchado la opinión de Pedro, la opinión de Bernabé, de Pablo, de Jacobo, decidieron todos juntos, los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia, enviar varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes escogieron? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribiendo por mano de ellos así, los apóstoles, y escribiendo por mano de ellos así. Escribieron esto. Esto es una carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos. No está diciendo el apóstol, no está diciendo la persona tal, el anciano tal. Está diciendo los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Tomaron una decisión en conjunto todos los miembros de la iglesia. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia. Saludos. Por cuanto hemos oído que ciertos que han salido de nosotros, es decir, de los que estaban en Jerusalén, porque recuerden que eran hombres que habían bajado de Judea y que eran fariseos convertidos, que habían creído en el Evangelio. Eran fariseos que habían creído en el Evangelio, cosa poderosa. Por eso está diciendo que son los que han salido de ellos, es decir, de esta zona geográfica e incluso del linaje, ¿no? Por cuanto hemos oído que ciertos que han salido de nosotros os han turbado con palabras, trastornado vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no dimos tal mandato. Estaban diciendo cosas que no tenían ningún mandato de decir.
¿Por qué? Porque de donde ellos venían, los creyentes gentiles de estas ciudades de Antioquía, Siria y Cilicia, decían ellos, no, nosotros venimos de Judea. Sí, sí eran de Judea, ¿no? Y vamos a confirmarlo. Acá lo leímos acá arribita, en el principio del 15. De Judea. Ciertos hombres que habían descendido de Judea, que eran estos fariseos que habían creído. ¿Estamos en dónde? Aquí. Entonces los veían que decían, bueno, pues ellos son fariseos, eran judíos, son judíos que ahora creen en Cristo, pues seguro tienen una autoridad para decirnos circuncidarnos. Y ellos aquí en esta carta les dicen, no les dimos tal mandato. Nos ha parecido bien, congregados de un acuerdo, enviar varones escogidos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Qué hermoso el respaldo que le da la iglesia de Jerusalén a Bernabé y a Pablo. Hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber las mismas cosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponeros otra carga además de estas cosas necesarias. Que os apartéis de las cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de lo ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, haréis bien. Pasadlo bien. Qué carta tan breve, tan concisa y tan exacta. O sea, dijo, no hagan, de la ley no hagan nada más que apártense de las cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de lo ahogado y de la fornicación. Básico. Ellos entonces, enviados, bueno, porque por ahí hay un movimiento que se llama judaizante, ¿no? En los días de hoy que es 29 de junio del 2024, existen corrientes, le llaman judaizantes, que son cristianos que quieren seguir muchos mandatos de la ley ceremonial, porque no la ley moral, porque bueno, eso es otra cosa, pero se puede entender que la ley tiene varias figuras, y entonces esto de circuncidarse, de un montón de cosas más, no son la ley moral, son una ley ceremonial y una serie de leyes que aquí nos acaban de decir que no están llamados a guardar, ¿vale? Ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta, la cual cuando leyeron se gozaron de la consolación. O sea, imagínate o sea, estaban tan turbados estos gentiles que no, o sea, es que ¿cómo me voy a circuncidar? Leyeron la carta y dijeron, qué gozo me da. Y Judas y Silas, siendo también ellos profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabra y los confirmaron. Y pasando allí algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. O sea, estuvieron Judas y Silas un rato ahí en Antioquía y después váyanse para allá, a Jerusalén otra vez. Mas a Silas pareció bien de quedarse allí aún. Y Pablo y Bernabé, con muchos otros también, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y predicando el Evangelio. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo están. ¡Qué hermoso! Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió, encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Y anduvo por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. 13, 14, 15. Vamos, yo creo que este es el último capítulo. Capítulo 16. Y vino hasta Derbe y Listra. El último que leemos hoy. Y vino hasta Derbe y Listra. Y he aquí, estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Mas su padre era griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó,
por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daban para que guardasen los decretos, que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Y como pasaban por las ciudades, les daban para que guardasen los decretos, que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Recuerden que estos decretos está hablando de esta carta que envió la iglesia de Jerusalén a Antioquía, Cilicia, o bueno, otras dos ciudades. Y entonces se juntaron estos apóstoles, Pablo, Bernabé, Silas y Marcos, sí. Y entonces llevaban esta carta a todas las ciudades a las que iban para que guardasen estos decretos, para que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Así de fácil, no predicaron en Asia, porque el Espíritu Santo no se los permitió. Y cuando vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas no se lo permitió el Espíritu, tampoco les permitió ir a Bitinia. Y pasando por Misia, descendieron a Troas, y se le apareció a Pablo de noche una visión. Un varón de Macedonia estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, inmediatamente procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que el Señor nos había llamado para que les predicásemos el Evangelio. Y partidos de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la principal ciudad de aquella parte de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad ciertos días. Y en el día del sábado salimos fuera de la ciudad junto al río, donde solían hacer oración, y sentámonos y hablamos a las mujeres que allí se habían congregado. Y cierta mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos oyó, el corazón de la cual abrió el Señor, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su casa, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos constriñó. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una cierta muchacha que tenía espíritu de adivinación, nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradado Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Aquí es otro cumplimiento, ¿no?, de las señales que seguirán a los que crees, que en el nombre de Jesucristo echarán fuera demonios. Está hablando de un espíritu de adivinación, que no es nada bueno, y lo sacó. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los arrestaron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad siendo judíos, y enseñan costumbres, las cuales no nos es lícito recibir ni guardar, siendo romanos. Y la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, los mandaron a azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, habiendo recibido tal mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, e inmediatamente todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se soltaron. Y habiendo despertado el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar,
pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo una luz, entró de un salto y temblando se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera les dijo: «Señores, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo?». Y ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». ¿Nada más? No. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y fue bautizado inmediatamente él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó creyendo en Dios con toda su casa. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles diciendo: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han enviado que seáis sueltos, así que ahora salid e idos en paz». Mas Pablo les dijo: «Nos han azotado públicamente sin haber sido condenados, siendo nosotros hombres romanos, y nos han echado en la cárcel, y ahora nos echan fuera encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos y nos saquen». Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras, y ellos, oyendo que eran romanos, tuvieron miedo. Y viniendo les suplicaron, y sacándolos les rogaron que se saliesen de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pues bueno, por aquí dejamos la lectura de hoy. Creo que ha sido muy hermoso lo que hemos leído. Hemos leído pues este viaje misionero, ¿no? Vemos la confirmación de las iglesias, el Espíritu Santo llenando a los creyentes. Leímos este concilio en el que tomaron una decisión la iglesia completa junto con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para llevar a las iglesias en las que había gentiles, para que no guardaran otras cosas salvo esas que les dijeron exactamente que tenían referencia a la ley mosaica, que no está hablando de la ley moral, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, vimos que querían ir a ciertos lugares, pero el Espíritu Santo no se los permitía, porque tenían que ir a Macedonia, donde pasó esto. A Pablo y Silas predicaron, algunas mujeres creyeron, se convirtieron, los arrestaron, y Dios hizo maravillas con ellos. El carcelero y su familia creyeron y fueron bautizados. Y aquí vemos que se van de la ciudad. Y bueno, pues gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Siempre es una bendición poder escuchar la palabra, y gracias por compartir conmigo, porque podemos leer juntos. Y sin más, me despido. Gracias por tu tiempo, hermano, hermana. Que Dios te bendiga, amigo, amiga, que estás esperando. Hasta la próxima.